queréis ahora abrimos un turno de preguntas. Ha quedado todo clarísimo. Pero aún así puede que haya alguien con alguna cuestión que le haya quedado así, como colgando. Si es de física, respondes tú, Diego. Si es de física hay unos cuantos por ahí. O Rocío, físicos hay unos cuantos por ahí. Sí. Había una mano por ahí. Si quieres, alto, para que te oiga a todo el mundo. Vale. El cerebro de esta gente que tiene memoria fotográfica o así, que puede memorizar absolutamente todo lo que ha vivido, ¿tiene el mismo número de neuronas que el nuestro? ¿O... Muy buena pregunta. ¿Qué ¿Qué es lo que hay en esos cerebros que no tiene el mío, no? ¿Qué trajo el suyo de serie que no tiene el mío, no? Lo que llamamos las personas de... ya no se les llama superdotados, se llaman personas con altas capacidades. Albert Einstein, voy a poner el ejemplo. El cerebro de Albert Einstein y sus ojos están conservados en formol en la Universidad de Berlín. Lo de los ojos no sé yo para qué. Pero bueno, debían tener los azules muy bonitos, el cerebro sí porque se ha estudiado. Las personas con altas capacidades tienen el mismo número de neuronas, los 100.000 millones arriba o abajo. La diferencia entre su cerebro y el nuestro es que tienen más conexiones entre las neuronas. Es decir, son más rápidos procesando. Es la diferencia entre un Intel Pentium y un Corino en un ordenador. Exactamente igual. El secreto no está en el número de neuronas, sino en las conexiones entre esas neuronas. Albert Einstein se creía, porque no le hicieron pruebas, que tenía un cociente intelectual de 160. Hablamos de altas capacidades a partir de 120, 130, depende del test y del psicólogo, que lo haga, que ahí no solemos pegar. Él se creía que tenía 160. Lo que tenía de particular el cerebro de Albert Einstein es que había dos zonas muy concretas de su cerebro que eran más densas. Había mayor número de conexiones, que era una zona muy concreta del lóbulo frontal que permite el pensamiento abstracto. Y para pensar en la teoría de relatividad ya hay que tener un buen pensamiento abstracto. Y otra, un área curiosamente cercana al temporal, que utilizan los músicos y está relacionada con la imaginación. Einstein era un excelente violinista. Se cree que aquellas personas que desarrollan buenas funciones musicales tienen una gran imaginación. Y Einstein decía que la inteligencia no se basa en pensar mucho, sino en tener la mente abierta y ser imaginativo. Lo que has comentado tú de memoria fotográfica es otra vuelta de tuerca a altas capacidades. Se llama síndrome de Savant. Les animo a que busquen en YouTube, hay un documental muy bueno sobre el síndrome de Savant, que significa sabio, que son los superdotados a la máxima potencia. Ese cerebro es muy especial. De hecho, hay uno de ellos, Daniel Tammet, que ha publicado un libro hace poco, Los secretos de mi cerebro. Daniel Tammet tiene el récord mundial porque recuerda los 24.514 dígitos que siguen del número pi, aprende un idioma en una semana, un chico normal y corriente, va a irte de copas con él. La gran mayoría de estos síndromes de Savant tienen autismo. El autismo es una enfermedad mental que cursa con dificultades de relación social con otras personas. Daniel Tammet tuvo problemas de autismo cuando era pequeño, le costaba relacionarse con los demás, ataques epilépticos. Es decir, hay algo en ese cerebro que ha absorbido todas las funciones sociales y las ha puesto al servicio de funciones cognitivas muy específicas. Hay uno de estos síndromes de Savant muy genial, que tú cuando le ves, no me acuerdo del nombre, es un señor ya mayor, que tú le ves y tiene aspecto de una persona con bajo cociente intelectual, pero tiene la mayor memoria fotográfica del mundo. Es un hombre que le pones un libro y es capaz de leer las dos páginas a la vez. Eso es difícil de entender. Un ojo mira para acá y el otro mira para allá. Lo lee a la vez, han hecho experimentos con él así en Estados Unidos y lo recuerda todo. Su padre le lleva todos los días a una de las bibliotecas importantes, creo que era la del Congreso, y le preguntabas, año de nacimiento de no sé quién, y te lo recordaba, es como una enciclopedia Larousse. Pero no es capaz de cuidarse solo, tiene muchos déficits sociales. Es como si el cerebro tuviese una energía, pero la repartiese de una manera o de otra. Hay un estudio fantástico con la otra gran inteligencia de la que se ha hablado, que es la inteligencia socioemocional. ¿Habéis oído hablar de ella? Pues los estudios dicen que personas con altísimo cociente intelectual son mucho más infelices, viven una media de 8 años menos, mayor tasa de suicidio, y que es mejor pasar por la vida con un
cociente normalito, pero con una buena capacidad de adaptación. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Más preguntas. Que me enrollo como la maraca. Voy cogiendo orden. 1, 2, 3. Venga, vale, más queda de Por ahí. Antes usted dijo que se hacía el recuento de neuronas con los cerebros masculinos. ¿Realmente hay diferencias muy notables entre los cerebros femenino y masculino? Muy buena pregunta, agradezco la pregunta. El número de neuronas no. No. Antes se utilizaba solamente el cerebro masculino, y aprovecho a decirlo para el reconteo, porque hasta hace relativamente poco, 200, 300 años, yo no tenía alma, yo no podía votar, y yo tenía un cociente intelectual muy bajo. Entonces, ¿cómo iban a contar el cerebro de una mujer? ¡Qué tontería!, ¿no? Pero hoy ya nos hemos dado cuenta de que es igual de útil. De hecho, y ahí viene el por qué ahora están utilizando cerebros femeninos, el número de neuronas no. Biológicamente tenemos el mismo cerebro, tú que la compañera que tienes al lado. Pero sí hay diferencias en algo que sí es diferente, que son las hormonas. Las hormonas, que hacen que nuestra conducta en determinadas condiciones sea diferente. Ya hay estudios muy controvertidos, yo no voy a entrar a analizarlos, que establecen que las mujeres somos superiores en algunos aspectos cognitivos, como jugar al ajedrez, aunque siempre se ha hablado de que los grandes ajedrecistas son hombres, pero las mejores ajedrecistas de la historia son mujeres. De hecho, no sé si han visto, y aprovecho a decirlo, campeona del mundo de ajedrez se ha negado a ir a jugar al torneo de Arabia Saudí, y ole por ella, porque habla de que Arabia Saudí está en contra de la mujer. Bien, normalmente las hormonas a nivel cognitivo pueden generar alguna diferencia, en el sentido de que vosotros soléis tener mejor orientación espacial, nosotras somos mejores para las emociones. Hay mucha controversia a ese respecto. ¿Por qué se está estudiando mejor el cerebro de la mujer? Porque el hecho de haber estado sometidas a altos niveles de estrógenos, que es la hormona sexual femenina por antonomasia, da lugar a que los cerebros se preserven mejor cuando mueren jóvenes. Algo nos tenía que servir tener la regla, ¿no? No va a ser todo terrible. Vale, es que cuando se va viene la osteoporosis, etcétera, etcétera, pero genera que esos cerebros de alguna manera se preserven mejor y eso favorezca el recuenteo de neuronas o el estudio de las mismas. Pero biológicamente somos iguales. La diversidad está en la conducta y en cómo la sociedad nos hace. Y aprovecho a lanzar el mensaje. No hay diferencias entre el hombre y un cerebro, una mujer y un hombre. Entre Donald Trump y yo igual sí, pero sí. ¿Has preguntas? La siguiente estaba por aquí. Usted. Vamos a ver, la demencia es la cuestión de la demencia está en que cómo mueren las neuronas. Correcto. Entonces, una cosa, usted es partidario, porque también me han discutido, hay neurólogos que no admiten la neurogénesis, eso por una parte. Y luego, por otra parte, las neuronas es una cosa, pero luego hay otra clase de neuronas de segunda, que son las glías. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo pueden actuar las glías con las neuronas, o sea, las segundas con las primeras? Voy a hacer la pregunta en alto. La pregunta de la neurogénesis ya me la hizo usted hace 2 años. La neurogénesis, de la cual no había que hablar, pero ya aprovecho y hablo, es que yo hace 20 años, Yolanda, que estudió medicina hace mucho más, nos enseñaban en la facultad que la única célula del organismo que no se regenera es la neurona. Pero desde hace 20 años sabemos que no es así. Las neuronas se regeneran en un proceso que se llama neurogénesis. Pero se regeneran muy poquitas, de esos 100.000 millones, unas 1.500 al día, a partir de células madre que están localizadas en zonas interiores del cerebro y que migran hacia las partes externas y se convierten en neuronas. Pero el número es tan insignificante que por eso hay muchos neurólogos que dicen, existirá la neurogénesis, pero ¿para lo que sirve? No obstante, ya existen trasplantes de neuronas. Y ese es el gran adelanto y la cura para el Parkinson. Desde hace 15 años hay ensayos clínicos que permiten trasplantar células madre que se convierten en neuronas, en la sustancia negra del cerebro. Y aprovecho a decir, materia oscura del cerebro no es lo mismo que sustancia negra, que es un área muy concreta del cerebro donde hay neuronas dopaminérgicas. Yo hay una alumna de enfermería que me hace así porque ha tenido el examen de fisiología y anatomía. La
neurogénesis existe. De aquí a que veamos que tenga grandes resultados, ya veremos. Lo otro que preguntaba es que dentro del cerebro, como he dicho antes, la célula estrella es la neurona. Pero hay otro tipo de célula que es mucho mayor, que es la célula de la glía, que le da soporte. Para que se hagan una idea, la neurona vendría a ser como Ronaldo o Messi, yo soy más de Messi, ¿verdad, Gabriel? Y la célula de la glía sería en los jugadores que le permiten meter goles. Sin célula de la glía no tenemos nada. De hecho, la demencia es un síndrome que cursa con diferentes tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad por cuerpos de Levy, etc. Significa la muerte de neuronas, pero no sabemos por qué. Se cree que la célula de la glía empieza a fallar, no limpia adecuadamente la sustancia tóxica de la neurona y por eso se provoca, que es una respuesta inflamatoria, que si la cascada amiloide, etc. Todavía estamos en ello, pero si no invierten en investigarlo y en descubrir las lunas de Saturno, pues te tengo que decir. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Otra por Ay, gracias, sí. ¿Cómo se les puede subir el frío al cerebro? ¿Cómo? ¿Cómo se les puede subir el frío al cerebro? ¿Cómo se le puede subir el frío al cerebro? Ponme un ejemplo para que lo entiendan. Como cuando nos estamos comiendo helado, ¿cómo se les puede subir el frío a la ¿A qué es horrible la sensación? ¿Verdad que estás comiendo helado y te sube ahí un calambrazo? Muy mal. Pues claro que sí. ¿Por qué? Por las conexiones nerviosas. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a tocar algo y te pega un calambrazo? Dentro de tu cuerpo hay una especie de cables, como los cables de la luz cuando los enchufamos, y esos cables se llaman nervios, que son los que le permiten al cerebro saber qué es lo que pasa afuera. Algunos de esos nervios llevan información sobre el calor, que me permite saber si esto está frío o caliente. Otros me permiten saber si esto que toco es blando o es duro. Otros nervios me permiten saber si estoy de pie o agachada. Es como que reciben la información y lo transmiten aquí. Dentro de tu boca hay muchos nervios que llevan información sobre la temperatura. Más que en las manos, sobre todo en la boca. Por eso cuando coges la bola de helado, toda emocionada del regma, dices, toca a mí, lo metes y te pega una descarga, es porque todas esas conexiones, esos nervios, le dicen rápidamente al cerebro, ¡qué buena está la bola de helado, pero qué fría! Así es como el cerebro conecta con lo que ocurre fuera. ¿Sabes cuál es el nervio más cortito de todo tu cuerpo? El nervio de la vista. Porque ¿dónde están tus ojos? muy cerca. Muy cerquita del cerebro. El nervio óptico es el nervio más estrecho que tenemos en el cuerpo humano. Por eso, de todos tus órganos de los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, el primero que llega al cerebro es una imagen. Por eso vale más una imagen que 1000 palabras. Por eso, queridos docentes, ellos prefieren ver vídeos en YouTube que leer. Muy buena pregunta. Tú a estudiar ciencias, ¿eh? Que sea biología, física, ingeniería. Os he visto por este orden. ¿Tú? Venga, va. A ver. ¿A quién miro primero? A él. La cantidad que daría mayor o menor tiene algo que ver con la inteligencia. ¿Cómo? O sea, la persona que tiene una cabeza muy grande. ¿Los grandes cabezones? Bien, para entendernos. No. De hecho, es una de las grandes preguntas que se hacen los paleontoneurobiólogos. Me costó lo suyo aprender el nombre. Hay un gran paleontoneurobiólogo cerca de las excavaciones de Atapuerca que se llama Emiliano Brunner.
que es un antropólogo paleontoneurobiólogo, Brunner. A Brunner le trajimos una vez a un curso de verano sobre demencias y le preguntábamos: ¿cómo es posible que el cerebro humano y la cavidad craneal no haya evolucionado nada desde que salimos de Atapuerca? Porque lo lógico es que la evolución nos ha hecho cada vez más cabezones. Si uno ve el Australopithecus afarensis o el Homo erectus, tenían una cabecita chiquitica, ¿no? Y ahora tenemos una cabeza más grande. ¿Por qué no ha seguido evolucionando el cerebro humano? Algunos dicen, no, por la gravedad. Bueno, nos lo mandamos a la luna, no les va a crecer la cabeza. El hecho de tener mayor espacio craneal, lo único que hace es que el cerebro ocupe ese espacio, pero no genera más neuronas. Por lo tanto, tener mayor espacio no significa que eso se use mejor. Es como decorar una habitación. Si tengo 4 muebles, depende del gusto que tengas para decorar o la funcionalidad. El secreto está en las conexiones que se establecen entre el cerebro. De hecho, el mayor cociente intelectual de la historia ahora mismo, 310, es de un chino, chiquitín, muy chiquitín, reducido. Experto en matemáticas, con 2 añitos ya manejaba trigonometría y hablaba no sé cuántos idiomas. El cerebro es pequeñajo, no se sabe por qué. Conexiones, no es compañero de las conexiones. Más preguntas. Antes decías que la gente con altas capacidades que tenía el mismo número de neuronas pero que tenía más conexiones. ¿Cuánto de eso es innato y cuánto de eso a lo largo de tu vida pues puedes mejorarlo para conseguir pues... Gran pregunta, gran pregunta. ¿Uno nace genio o se hace? ¿Nace o se hace? Pues hay un debate abierto enorme. Hasta ahora es cierto que las personas de altísimas capacidades tienen lo que se llama inteligencia biológica, es decir, el número de neuronas que vas a traer al mismo y la capacidad de conexión que se establezca entre ellas. Hay algo genético. Pero es muy llamativo porque cuando hacemos un estudio de los niños de altas capacidades y estudiamos a sus padres y abuelos, no hay correlación significativa. Eso de padres muy inteligentes, hijos muy inteligentes, no. El secreto dicen que hay una materia biológica, igual que vienes al mundo con un color de pelo o una altura, vienes con un número de neuronas y la posibilidad de conectarlas, pero que el secreto está en que haya mucha estimulación. Los estímulos a los que sometamos a los niños. De tal manera que hay un muchacho que se llamaba Polgar que decidió entender si el genio nace o se hace. Esto yo creo que lo he contado más veces, pero me gusta contarlo. Polgar, que era psicopedagogo, esos que se dedican a complicarnos la vida a los docentes, que no somos de la pedagogía, bueno, psicopedagogo, decidió entender si el genio nace o se hace. Y estudió la biografía de más de 200 genios y se dio cuenta de que muchos de ellos tenían puntos en común, como, curiosamente, problemas de salud mental, cerebros con alguna alteración biológica, pero la gran mayoría de ellos eran sometidos a un entorno de mucho estímulo por parte de los padres, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Mozart. Mozart nació con oído absoluto, es una tara genética que le permitía escuchar una canción, volver a replicarla al piano sin haberla escuchado y ser capaz de volver a replicarla 6 meses después sin haberla escuchado. Eso es una tara genética que se llama oído absoluto. ¿Qué hubiese pasado si el padre de Mozart, en lugar de ser el mejor violinista de Europa, hubiese sido un granjero? Mozart hubiese llegado a ser el genio que fue. Musical, igual no. Hubiese tocado el pito y el tambor en las fiestas del pueblo. Porque su padre, que era violinista, le enseñó a tocar el violín. Bueno, pues iba yo con Polgar y Polgar decidió coger a niños muy pequeños y convertirles en genios. Como eso debía ser ilegal, decidió encontrar a otra mujer que pensase lo mismo que él, que era su mujer psicopedagoga, se casaron y dijeron, pues vamos a tener hijos. Esto es literal. Y de todo el estudio que hizo de cuál era el mejor estímulo para volver a alguien genio y aumentar la inteligencia, descubrió que es el ajedrez, de todo lo que hay. Así que a la primera hermana Polgar la enseñó a jugar al ajedrez. No la llevó al colegio, la enseñó en casa y se convirtió en una extraordinaria ajedrecista. Segunda, tuvieron una segunda, a la cual educaron igual, pero además la educó la primera hermana, y luego tuvieron una tercera. Las 3 hermanas Polgar son las mejores ajedrecistas de la historia, cociente intelectual altísimo, y eso nos viene a decir que los grandes estudios, que la inteligencia puede aumentarse a lo largo de la vida con entrenamiento. Sí. ¿Cómo de objetivos son los test de inteligencia? Es decir, y cómo de holísticos respecto a la inteligencia en general. Es decir, si yo ahora me paso durante 2 meses, 8 horas al día haciendo test de inteligencia, ¿voy a mejorar mi cociente intelectual? Seguramente sí, 2 meses es poco. Más.
Si tú ahora mismo vas a un congreso internacional sobre psicólogos que estudian la inteligencia, saldrás con una gran conclusión: estos no tienen ni idea. Los test de inteligencia generan mucha controversia. El más conocido es el Wechsler porque es el más utilizado, pero generan controversia porque no tenemos claro qué tipo de test tengo que utilizar. La gran mayoría de test de inteligencia son parecidos a los psicotécnicos: espacio, álgebra, lenguaje, etc. Pero las 9 inteligencias de Gartner, que habla de las inteligencias múltiples como la musical, la espacial, no lo evalúan. Y hay gente como Picasso, que en la escuela le iba fatal, cociente intelectual justito, pero mira el genio que fue. Con lo cual, depende del tipo de test que te aplique, tendrás un cociente intelectual u otro, pero lo que hay hoy, ya hay escuelas en Suiza, hay un instituto de entrenamiento de mejora de la inteligencia. Venga usted con nosotros y en un año le hacemos un genio. Literal. 8 horas no, se tiran 10 y 12 haciendo todo tipo de estudios, jugando al ajedrez, ejercicio al aire libre, etc. y aumentan el cociente intelectual hasta en 12 puntos. ¿Merece la pena? Ahí lo dejo. Pero se puede aumentar. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo no sé, usted me ha visto a mí antes, Sí. me ve ahora. ¿Usted es capaz de intuir qué le voy a preguntar yo? O, por ejemplo, ¿puede sentir empatía por mí? Una gran pregunta. ¿Qué es la empatía? No, vamos a ver, eso Sí. va un poco por la teoría de la mente, por lo de las neuronas espejo. Y si en definitiva todo eso que sale en las neurociencias, cuando se nos aparecen colorines en el cerebro, según lo que pienses o sientas, eso sirve para algo. Pero me gustaría sobre todo que nos hablara un poco de eso, de las neuronas espejo, de la teoría de la mente, lo que sepa. Lo que sepa, poquito y muy breve, que algo sé. Teoría espeja, las neuronas espejo, todo el mundo ha oído hablar de ellas gracias a Punset. Punset, que tiene un programa llamado Redes, ha empezado a hablar mucho de divulgación en el cerebro. Eso se lo tenemos que agradecer. Las neuronas espejo son neuronas localizadas en la parte frontal que me permiten sintonizar contigo. De hecho, son las que tienen desarrolladas los bebés cuando nacen. No sé si han estado en el parto de sus hijos, pero es cuando tienes al bebé delante de ti recién nacido, le sonríes y el bebé automáticamente sonríe. Le sacas la lengua y el bebé automáticamente saca la lengua. Y aparte de caérsete la baba como padre, porque la madre acaba de parir y está para otras cosas, es precioso, es gracias a las neuronas espejo. Son neuronas que, como su nombre indica, hacen que según te veas sintonice contigo. Si estás sonriendo, tu postura corporal, la manera que tienes de mirarme, es decir, me permiten sintonizar con tus emociones y sentimientos. Aquí es donde dicen los estudios que las mujeres tenemos más desarrolladas las neuronas espejo, pero esto es más cultural que otra cosa, porque son exactamente iguales. Y es donde entra en juego la empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro desde sus circunstancias, no desde las mías. Y esa empatía, que las enfermeras en general tenemos bastante desarrolladas, y yo insisto a las alumnas en que la desarrollen, está muy relacionada con un área del cerebro conectada con el hipocampo, que lleva por una parte emociones y por otro lado memoria. Si yo veo a una persona con la que conecto, tiendo a recordar su forma corporal para que cuando vuelva a verla automáticamente haya una